Sin sangre no hay remisión. Para cada uno de estos primeros casos de pecado involuntario de omisión, que están enumerados en Vayikra 5, los sacrificios prescritos son confrontados en el Pasuk 6 y los que le siguen. Cuando peque, Jatá, ¿no es cierto?, en alguna de esas cosas, confesará aquello en lo que Jatá pecó y para su asham, su culpa, traerá a Yahweh por su pecado, Hatat, que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como Hatat, y el sacerdote le hará expiación, que acá es kafar, nuevamente cobertura por su pecado. Nosotros no vamos a repasar el procedimiento porque es exactamente el mismo que ya he mencionado, ya lo estudiamos, ¿sí? Continuamos hablando de un hatat al final de cuentas, es una ofrenda por el pecado, exactamente lo mismo, de manera que los que quieren pueden ir a las charlas anteriores para confirmar todo. Desde los Pasukim 7 al 13 nosotros obtenemos una lista de cuáles animales pueden ser utilizados como sustitutos de los ovinos mencionados, ¿no? Cuando el creyente simplemente no tiene los medios económicos para traer el animal prescrito, una oveja o una cabra, ¿sí?, para su ofrenda de Hatat. Por ejemplo, si él no podía proveer una oveja para su ofrenda de Hatat, entonces 2 palomas serán suficientes, dice. Si no tuviera lo suficiente para un cordero, traerá a Yahweh en ofrenda por la culpa, a Sham, por su pecado, Hatá, que cometió 2 tórtolas y 2 palominos, uno para el Hatat, el otro para el Olá, y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación. Acá expiación es traducido como expiación y sin embargo la palabra es Hatat, o sea, el cual ofrecerá primero para el pecado, ¿sí? Y le arrancará de su cuello la cabeza, pero no la separará por completo, y rociará de la sangre del hatat sobre la pared del altar. Y lo que sobra de la sangre lo exprimirá al pie del altar, es ofrenda por el pecado, es hatat. Y del otra ave, hará olá, conforme al rito, según el rito del olá, ¿no? Así el sacerdote hará expiación. Y acá sí la palabra es kafar, que es cobertura, por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Salah, perdón. Entonces, acá podemos ver que el hatat se modifica ligeramente, ya que una de las aves es ofrecida como holocausto, o sea, es quemada por completa, mientras que la otra es degollada manualmente, su sangre es rociada en la pared al pie del altar, así como esta sí ahora es la ofrenda por el pecado. Entonces, vemos que en este caso, esta pequeña ofrenda requiere del refuerzo de su propio holocausto, por así decir, ya que no había ni entraña, ni gordura, ni nada para colocar sobre el altar, ¿sí? Una parte que jamás debe pasarse por alto es la parte de Yahweh. Sin embargo, acá no hay. La primera ave reemplazaba esas partes internas grasas y la segunda hacía las veces del sacrificio por el pecado. Necesitamos las dos porque una tenía que ser quemada. Entonces acá, a fin de que toda mano alcance, que es la expresión, ¿no es cierto?, tenemos la mezcla entre Hatat y Olá, pero tenemos más. Mencioné la expresión toda mano alcance, ¿no es cierto?, porque nos encontramos con la expresión en hebreo antiguo Vein lo tagi yado, que es traducida como si no tuviera lo suficiente en nuestras traducciones, ¿no es cierto?, para un cordero, ¿no? Y que literalmente significa si sus manos no pueden alcanzar, ¿sí? El Padre se ha ocupado de que nadie pueda por extrema pobreza perderse de ponerse a cuenta con él. Así que no pasa por ahí, toda mano alcanzará. Porque aun cuando las aves eran económicas y abundantes en el campo, si esa persona era completamente indigente y no podía pagar las palomas, entonces podía traer flor de harina para sacrificio, dice. En este caso no podía agregarse ni aceite ni incienso, porque esta es una ofrenda por el pecado, entonces no había nada de aromático ni que olor agradable. Pero si no tuviera lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó, Hatá, traerá como ofrenda la 10ª parte de un efá de flor de harina para expiación. Y acá nuevamente es hatat, o sea que la ofrenda de harina no es para expiación, sino que es para pecado. No pondrá sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es nuevamente el mismo error, expiación. Y en realidad es pecado, es lo que dice hatat. La traerá pues al sacerdote y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él y la hará arder en el altar
hatar sobre las ofrendas encendidas a Yahweh. Es expiación, nuevamente, es hatat, es pecado. Y hará el sacerdote, ahora sí, finalmente, expiación. Ahora viene la palabra kafar, por él en cuanto al pecado, al hatat, que cometió en alguna de estas cosas y será perdonado nuevamente, salah, perdón, y el sobrante será el sacerdote como ofrenda de comida. Acá tenemos algo que es bastante interesante, ¿no es cierto? Y base de muchas conjeturas y explicaciones varias, pero alejadas de la sencillez del asunto. La verdad, el Padre es perfecto en todo lo que hace, no hay errores, no hay arbitrariedades, no hay cabos sueltos, y este no es ciertamente uno de esos casos que vayan a poder ser utilizados en su contra. Un principio bíblico fundamental es que solo la sangre puede expiar por el pecado. Dice Hebreos 9:22, pues según la Torah casi todo se purifica con sangre y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Pero aquí nosotros vemos que la persona más pobre puede, en este caso, proveer grano, que es vida vegetal, ¿no es cierto? No vida animal, para así poder expiar por su culpa. En primer lugar, tenemos aquí una palabrita que por ser tan pequeña parece que nos da el derecho de eliminarla, pero es imprescindible para comprender las cosas. La palabrita que está utilizada aquí en Ibrín es casi. La frase dice que casi todo es purificado con sangre, lo que implica que hay algunas excepciones que no usan la sangre como medio de purificación. Pero como vamos a ver, en este caso sí tenemos la sangre, como siempre provista por el propio Adón, ¿no? Porque nosotros no proveemos nada. Esta vez no por mano del propio oferente, que no tenía los medios. El oferente traía harina. Entonces, esta cita de Ibrín puede parecer a primera vista contradictoria con lo que se está diciendo, pero la realidad está siempre escondida en los originales. Como tenemos malas traducciones, nos comemos muchos sapos, lamentablemente. Ahora quiero señalar a la porción de la frase que nos interesa, que contiene la clave y la solución de este aparente dilema. Dice, la hará arder a la harina en el altar sobre las ofrendas encendidas a Yahweh. La palabra específica que nos interesa es la que aquí ha sido traducida como sobre, ¿sí? Es al. En hebreo. Es una partícula que funciona como nuestras preposiciones, son una bastante amplia variedad de ellas, y en español hay muchas muy diferenciadas para diferentes propósitos, nosotros tenemos muchas, pero en hebreo se utilizan pocas, una misma puede ser para muchas cosas, ¿no es cierto? La forma que nos interesa es precisamente la más utilizada en las escrituras, que corresponde a las letras hebreas que consigne. Según la Biblia paralela, en las escrituras encontramos 52 formas diferentes, repartidas en 5.778 apariciones en las escrituras, de las cuales la forma que nos ocupa es justamente la más utilizada, la más común, ¿sí? Apareciendo 3.469 veces. Yo les dejo el link para que se verifique todo online, ¿sí? La página está en inglés, pero pueden utilizar el traductor de Google para ver si lo necesitan. Entonces, a veces esta palabra, la mayoría de las veces se traduce como sobre, encima o por encima, ¿no es cierto? Otras veces es traducida como en, entre, conjunto a, ¿no es cierto? Pero debemos comprender que es traducida para encajar en nuestras expresiones. Las traducciones lo que hacen es buscar la forma que mejor se comprenda en nuestro idioma. No quiere decir que quiera decir junto, literalmente, sino que nuestra expresión dice junto pronto, entonces así la gente lo va a entender. Entonces no es literal en ese sentido, sino de forma a hacer lo más entendible posible la traducción, ¿sí? Entonces, muchas de estas expresiones podrían resultar un tanto primitivas, ¿no es cierto? Propias de Tarzán, si las tradujeran literalmente, pero perfectamente comprensibles si utilizáramos las primeras expresiones. De cualquier manera, estas expresiones también comprueban el punto al que queremos llamar la atención. Vamos a comparar algunas versiones de traducciones de esta parte. Yo les dejo, por supuesto, todo lo van a ver mejor cuando esté escrito, porque esta parte, este análisis, se ve mejor cuando está escrito. La Nácar Colunga
pone, lo quemará en el altar sobre las combustiones de Yahweh. La Kadosh pone encima de, no voy a leer todos los pasuquín, voy a leer la traducción. La Biblia textual dice sobre, la versión de la Universidad de Jerusalén dice junto con, y también lo dice así la nueva versión internacional. La Bine pone con la ofrenda encendida. Sin embargo, algunas versiones, en su mayoría las versiones en inglés, han pasado a traducir, y en las ediciones antiguas se traducía on, o sea, sobre, ¿no es cierto? Han pasado a traducir conforme a, ¿sí? According to the offerings, o sea, conforme a las ofrendas. Lamentablemente no hay base para este cambio, no hay base en ningún lado, ¿sí? Siendo que en los demás lugares donde la partícula aparece bajo este mismo formato de letras, como arriba está indicado, es traducida en las mismas versiones como sobre. Así que no hay por qué andar haciendo ese tipo de modificaciones extrañas. En los detalles, realmente, es donde reside la grandeza de nuestro Padre. Por eso Hasatán sabe dónde tiene que andar metiendo la uñita. Si leemos correctamente, si prestamos atención a estas cosas pequeñas, veremos cuál era la acción que el sacerdote realizaba. Él tomaba el puñado memorial, como si se tratara de un mijá, ¿no es cierto? Y lo colocaba sobre la ofrenda encendida de Yahweh, dice ahí. Las ofrendas encendidas, como ya estudiamos, son Isha, la palabra, y aplican a todas las ofrendas que ardían sobre el altar, tanto fueran Olá, Mijá, Shelamín, ¿no es cierto?, Hatat o Ashan. Todas las que estaban ardiendo eran Isha en sí. Cuando están ardiendo, porque son encendidas, literalmente, por eso tienen ese nombre. Entonces, ¿de qué ofrenda encendida se habla aquí? Ya que el pobre hombre no tenía dinero ni para una simple oveja, no había traído nada. Lo único que pudo traer ese creyente fue un poco de harina. Evidentemente, la única ofrenda que ardía continuamente sobre el altar, día y noche, el olá continuo, ¿sí?, ofrecido para la nación de Israel toda, incluida este pobre hombre, como ya lo estudiamos en las charlas correspondientes. Y le cito: entonces presentará del Sebach Shelamín como ofrenda encendida, y ya, para Yahweh, la grasa que cubre las entrañas, los dos riñones, la grasa que hay sobre ellos, que hay en los lomos, la protuberancia en el hígado, la cual sacará con los riñones. Los hijos de Aarón convertirán esto en humo sobre el altar, sobre la ofrenda quemada. Esa ofrenda quemada en el original es olá, ¿sí?, que esté sobre la leña que haya en el fuego como ofrenda encendida, y ya, ¿sí?, de olor a grato a Yahweh. Esto está en el capítulo 3 de Vayikra. Y en el 6 dice: ordena a Aarón y a sus hijos de esta manera. Esta es la ley de la ofrenda quemada. Aquí está traducida como ofrenda quemada, y esta ofrenda quemada es olá. La misma permanecerá donde se queme sobre el altar toda la noche hasta la mañana, mientras el fuego del altar sigue ardiendo en ella. El fuego del altar se mantendrá ardiendo sin que se apague. Cada mañana el sacerdote le echará leña, acomodará la ofrenda quemada, el olá, sobre él, o sea, la que se renueva, ¿no es cierto? Y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Veamos otra vez: acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. De manera que vemos que, como ya dijimos, el Corbán Shelamín se apoya literalmente en el Corbán Olá, ¿no es cierto? Sin Corbán Olá no hay nada del resto. Y lo mismo vemos que sucede con la ofrenda de harina del pobre. Yahweh ha provisto la sangre que el indigente no podía traer. Esto no se trata de una ofrenda de harina. Yahweh dice: yo pongo la sangre para que mi hijo pueda estar nuevamente relacionado, para que esta ofrenda del pecado sea consumada. De esta manera le permite usar el holocausto que pertenece a toda la nación y a él incluido, ¿no es cierto?, como la sangre, la base sobre la cual será quemada esta harina. Esta harina es colocada sobre el holocausto, como todas las ofrendas, por otra parte, ¿sí?, ya que todas se basan en el holocausto continuo. Por eso tenemos el holocausto continuo, que representa la presencia constante de Mashiach en su obediencia perfecta, y es arder como humo agradable. Ciertamente se puede dictaminar que ha habido remisión. Finalmente dice: y hará el sacerdote expiación, kafar, cobertura, por él en cuanto al pecado, hatat, que cometió, y será perdonado.
Yahweh es el que provee para todas nuestras necesidades y ciertamente no dejará a sus hijos sin cobertura cuando ellos la buscan, pero la proveerá de acuerdo a sus leyes, a sus propias leyes. Un Elohim justo no puede jamás de los jamases establecer el quebrantamiento de sus propias reglas, ni siquiera por misericordia. Bueno,